¿Alguna vez has sentido que fallaste tan profundamente que ya no hay vuelta atrás? ¿Te ha pasado que el peso del error, del pasado, de esa decisión que no debiste tomar, te hace sentir que Dios ya no puede usarte? Si es así, este mensaje es para ti. Hoy quiero hablarte de un encuentro que cambió la vida de un hombre. Un hombre que, después de haber fallado, experimentó la restauración de Jesús de una manera tan profunda que su vida nunca volvió a ser la misma. Esta es la historia de Pedro, el discípulo que negó a Jesús 3 veces. Y tal vez, hoy, te sientas como Pedro. Quizás has fallado, has caído, y sientes que tu error es demasiado grande para ser perdonado. Pero quiero que sepas algo. Jesús no te rechaza. Él no te descarta. Él te llama a un nuevo comienzo, a una restauración que solo Él puede ofrecer. ¿Te atreves a escuchar su voz? Porque lo que hizo por Él, también quiere hacerlo contigo. Comencemos. Número 1. Cuando el corazón está roto por dentro. El silencio después del fracaso. ¿Alguna vez has estado en ese lugar donde el alma se siente rota? ¿Donde no hay palabras suficientes para explicar lo que duele por dentro? Ese lugar donde te despiertas por la mañana con una sensación de peso en el pecho, como si hubieras perdido algo irrecuperable. Tal vez, como Pedro, también sabes lo que es vivir con la sombra de una promesa rota, con el eco de una negación que duele más cada vez que la recuerdas. Hoy quiero que nos detengamos aquí, justo en este momento de la historia, antes de que Jesús aparezca en la escena, antes de que ocurra la restauración, antes de las palabras de amor, antes de las instrucciones, antes de todo. Vamos a mirar el alma de Pedro. Vamos a caminar con él en ese silencio posterior al fracaso. Porque, ¿cuántos de nosotros no hemos estado allí? Pedro, el discípulo impulsivo, apasionado, valiente, el que se atrevió a caminar sobre el agua, el que dijo con firmeza, aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Se enfrenta a su peor noche. Una noche de traición, no por parte de otros, sino de sí mismo. Una noche en la que se dio cuenta de que no era tan fuerte como pensaba, que el miedo puede hacer temblar hasta al más decidido. Imagínate esa escena por un momento. Jesús es arrestado. Pedro, que en un arranque de valor había cortado la oreja de un soldado, ahora se esconde, se mezcla entre la multitud. Y cuando le preguntan si conoce a Jesús, si es uno de sus discípulos, lo niega, no una ni 2, sino 3 veces. Y en la tercera, cuando lo niega, el gallo canta y sus ojos se encuentran con los de Jesús. Ese momento debió sentirse terrible. El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús lo miró. No le habló, no lo regañó, solo lo miró. Una mirada que decía más que 1000 palabras. No una mirada de condena, sino de dolor. Como quien ama profundamente y sabe que fue traicionado por alguien a quien también ama profundamente. Pedro salió y lloró amargamente. Ahora, ¿qué sucede después de eso? ¿Qué pasó en el corazón de Pedro entre esa noche de llanto y el momento en que vuelve a encontrarse con Jesús? Eso es lo que quiero que exploremos juntos. Después de un error tan grande, suele venir un tipo de silencio que no se parece a ningún otro. No es solo que los demás no digan nada, es que tu alma se queda sin palabras. El remordimiento se convierte en una sombra que te acompaña a todas partes. A veces, incluso en medio de risas o de conversaciones, sientes ese eco interior que te dice, fallaste. ¿Cómo pudiste hacerlo? Pedro seguramente vivió ese tipo de silencio. Vio a Jesús morir. Y aunque la resurrección trajo esperanza, su interior seguía roto. A veces, la buena noticia puede sentirse lejana cuando tu alma todavía no ha sanado. ¿Te ha pasado? Que aunque sabes que Dios es bueno, que perdona, que restaura, sientes que contigo es diferente, que lo tuyo fue muy grave, que ya no hay vuelta atrás. Pedro se sentía así. No lo dice el texto con exactitud, pero lo deja entrever, porque en Juan 21 lo vemos a él, pescando, volviendo a lo que hacía antes de seguir a Jesús. ¿Y sabes qué significa eso? Que Pedro todavía no se sentía digno de seguir en la misión. No se sentía parte. No se veía a sí mismo como un líder, como un discípulo en misión. Se veía como un pescador que había fallado, un hombre que amó, sí,
pero que no supo sostener su amor. Volvió al lago, volvió a las redes, volvió al antes. Y esa es una reacción muy humana. Cuando fallamos, cuando sentimos que arruinamos todo, a veces lo único que sabemos hacer es volver atrás, volver a lo viejo, a lo que conocemos, a lo que sentimos que podemos controlar. Pedro no solo estaba dolido por lo que hizo, estaba convencido de que ya no servía, que había perdido su lugar, que Dios ya no podía contar con él. Y eso es una de las mentiras más dolorosas que el enemigo siembra después de un fracaso espiritual. Ya no puedes volver, ya no hay propósito para ti. Pero aquí está la esperanza. Jesús no se olvidó de Pedro, no lo dejó allí, no lo desechó. En lugar de eso, lo fue a buscar. Y eso nos lleva a la belleza de esta historia. El amor de Jesús es tan personal, tan intencional, tan lleno de gracia, que incluso después de nuestro peor momento, Él no se aleja. Se acerca. Pero antes de adelantarnos a la restauración, quédate un momento más aquí conmigo, en este lugar. Tal vez tú también estás como Pedro en ese lapso entre el error y la restauración. Tal vez te sientes suspendido en ese tiempo donde nada parece moverse, donde estás haciendo cosas, ocupándote, intentando seguir adelante, pero el alma sigue estancada en esa noche oscura. Déjame decirte algo, ese silencio no es castigo, ese tiempo no es olvido, es el espacio donde Jesús se está acercando, es el momento en que Él está preparando tu corazón para el encuentro. El amor de Dios no se olvida de ti solo porque fallaste. Tu error no tiene la capacidad de borrar el plan que Dios diseñó para ti, porque su gracia es más grande, su amor es más profundo y su propósito sigue intacto. Número 2. Jesús aparece en la orilla. El amor siempre vuelve a buscarte. Hay algo profundamente conmovedor en el hecho de que Jesús no esperó a que Pedro viniera a él con una disculpa formal. No lo dejó en su proceso. No le dijo, cuando estés listo, ven a mí. Jesús fue a buscarlo. Puedes imaginarte esa escena. Los discípulos habían salido a pescar. Era de noche. Una noche como tantas otras antes de conocer a Jesús. Un regreso a lo conocido, a las redes, al esfuerzo, al trabajo que alguna vez fue su vida, pero que ahora, después de todo lo vivido con el Maestro, se sentía vacío. Pedro estaba allí, con su corazón todavía herido, con la mente llena de recuerdos, quizás, con los sonidos de aquella noche de negación aún latiendo en su interior. Y, sin embargo, allí estaba, intentando seguir adelante, como si nada hubiera pasado, como si no hubiese sido testigo de milagros, como si no hubiese caminado con Jesús durante años, como si el pasado pudiera simplemente borrarse, pero no podían pescar nada. Esa noche fue infructuosa, trabajaron duro, echaron las redes, y no atraparon ni un solo pez. ¿No te parece simbólico? A veces, cuando te alejas del propósito, todo lo que intentas empieza a sentirse estéril. Puedes hacer lo mismo de siempre, incluso hacerlo bien, y sin embargo, nada llena. Nada prospera. No porque Dios te esté castigando, sino porque Él quiere encontrarte ahí. En ese punto de frustración donde reconoces que necesitas algo más, que necesitas a alguien más. Y entonces, al amanecer, aparece Jesús en la orilla. Imagina esto: el sol comenzando a salir, el cielo abriéndose lentamente en tonos dorados, el agua brillando suave, y en la orilla una figura conocida, aunque al principio no la reconocen. Jesús está ahí, esperando. ¿No te parece impresionante eso? Jesús resucitado, glorioso, lleno de poder. No se aparece en el cielo con truenos ni rayos. No viene a Pedro con una lista de acusaciones. No viene a exigir explicaciones. Se queda de pie en la orilla, como un amigo, como un padre, como alguien que simplemente no se ha rendido. Y entonces, desde la orilla hace una pregunta. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Una pregunta aparentemente común, casi trivial, pero también cargada de intención. Es como si les dijera, ¿cómo les está yendo sin mí? ¿Les está funcionando vivir sin el propósito que les di? ¿Han conseguido algo pescando con sus propias fuerzas? Ellos responden, no.
Y es allí donde comienza todo. Jesús les dice: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Esto es tan familiar. Es el mismo tipo de milagro que ocurrió cuando Jesús los llamó por primera vez. ¿Recuerdas? Pedro había estado pescando toda la noche sin éxito, y Jesús le dijo: echa la red. Pedro obedeció, y los peces fueron tantos que las redes casi se rompían. Y ahora, años después del fracaso, después de la traición, Jesús hace exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús quería recordarle a Pedro que su amor no cambia, que el llamado sigue vigente, que lo que comenzó en aquel primer encuentro no ha terminado. Ellos echan la red y pescan tantos peces que apenas pueden arrastrarlos. El milagro se repite. Pero esta vez, algo dentro de Juan, el discípulo amado, se despierta y dice: es el Señor. ¡Qué momento! ¡Qué frase! ¡Qué revelación! De repente, todo encaja. Esa voz en la orilla, ese milagro, esa ternura disfrazada de pregunta sencilla. Solo podía ser él. Y Pedro no espera, no duda, no se esconde, no se queda paralizado por la culpa. Dice el texto que cuando escuchó que era Jesús, se ciñó la túnica, porque se había despojado de ella para trabajar, se lanzó al mar y nadó hasta la orilla. Ese salto de Pedro es la imagen de un alma que no quiere esperar más. Sí, había fallado. Sí, se había negado a sí mismo. Pero su amor seguía intacto. Ese amor lo empujó al agua. Pedro no esperó a que llegaran con la barca. No pensó en su vergüenza. No calculó. Solo corrió, nadó, hacia el único que podía restaurarlo. Y aquí hay una verdad para ti. No necesitas tener todo resuelto para acercarte a Jesús. No necesitas explicaciones teológicas, ni palabras correctas, ni justificaciones. Solo necesitas esa urgencia del alma que dice: es Él. No puedo quedarme lejos. Porque Jesús no te espera para regañarte. Te espera para restaurarte. Cuando Pedro llega a la orilla, encuentra algo inesperado. Jesús ya tiene un fuego encendido. Hay pan y pescado sobre las brasas. ¿Sabes qué significa eso? Que Jesús no los necesitaba para el milagro. No necesitaba los peces que acababan de pescar. Él ya tenía todo preparado. Esto es gracia pura. Jesús no les pide nada para recibirlos. No les exige nada, solo les ofrece un desayuno, pan y pescado, sustento y calor, compañía, un acto tan simple, pero lleno de significado. Después de una noche vacía, después de una temporada de culpa, Jesús los recibe con comida, con cuidado, con cercanía. Y es como si dijera: estoy aquí, todavía te quiero cerca, todavía me importas. Y aquí hay algo muy especial. Antes de hablar con Pedro sobre lo que pasó, Jesús simplemente comparte el desayuno con él. No hay reproches. No hay conversaciones incómodas de inmediato. Solo una pausa, un momento de comunión. Y eso nos habla de cómo es el corazón de Dios. Él no está apresurado por tratar tu herida. No te obliga a abrir tu corazón de inmediato. Primero te sienta, te alimenta, te deja respirar. Porque la restauración más profunda comienza desde el amor, no desde la corrección. Número 3. ¿Me amas? El amor que restaura lo que el fracaso rompió después del desayuno. El momento llegó. Imagina ese instante. Los discípulos tal vez seguían hablando entre ellos, riendo un poco, aliviados, satisfechos. Pero en medio de esa escena, Jesús se vuelve hacia Pedro. No lo llama Simón Pedro como antes, sino Simón, hijo de Jonás. Y eso ya nos dice algo. Cuando Jesús usa ese nombre, está yendo a lo más profundo. Está apelando a la identidad original de Pedro, a su corazón antes del llamado. Como si le dijera: vamos a volver al inicio, no para juzgarte, sino para sanar desde la raíz. Y entonces hace la primera pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Jesús no le pregunta: ¿por qué me negaste? ¿Cómo pudiste fallarme así? ¿Estás arrepentido? Pregunta: ¿me amas? Y eso cambia todo.
Porque Jesús no está enfocado en el error, sino en el corazón. En el fondo, lo que Él quiere saber no es qué hiciste, sino quién eres ahora. Y Pedro, aún con el alma sensible, responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. No se excusa, no se defiende, no trata de sonar fuerte. Solo responde con la verdad que aún queda viva en su interior. Te amo. Ese amor, aunque dolido, aunque frágil, era real. Y eso fue suficiente para Jesús. Porque cuando el amor sigue encendido, aún después del fracaso, la restauración es posible. Pero Jesús no se detiene ahí. Por segunda vez, le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y otra vez, Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿No es curioso? Jesús no hace esto porque dude del amor de Pedro. Lo hace para que Pedro mismo se escuche, para que Pedro mismo sea consciente de lo que aún vive en su interior. A veces necesitamos decir las cosas más de una vez para que nuestro propio corazón las crea. Jesús no repite la pregunta para exponer a Pedro, sino para afirmarlo. Y luego viene la tercera: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? El texto dice que Pedro se entristeció. Claro que sí. 3 preguntas, 3 respuestas, 3 heridas abiertas. 3 veces lo había negado. 3 veces Jesús le da la oportunidad de responder con amor. Pero esta tercera vez es distinta, porque Pedro entiende que Jesús está yendo hasta el fondo, y con el corazón temblando, con los ojos quizás llenos de lágrimas, le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ya no hay fuerza en sus palabras, solo vulnerabilidad, solo rendición. Pedro no está diciendo: te amo perfectamente. Está diciendo: tú conoces mi corazón, con mis fallas, con mis grietas, con todo, y sabes que, a pesar de todo, te amo. Y eso es exactamente lo que Jesús quería escuchar. Esta conversación no fue un interrogatorio, fue una cirugía del alma. Jesús no necesitaba que Pedro se justificara, solo quería que su amor saliera a la superficie. Porque cuando el amor es real, aún en medio del quebranto, puede convertirse en cimiento. Y aquí está la verdad. Jesús no restaura a Pedro con una reprimenda, lo restaura con una pregunta. Una pregunta que no exige explicación, solo sinceridad. No necesitas tener las respuestas correctas, solo necesitas un corazón dispuesto a decir: tú sabes que te amo, aunque no sé cómo demostrarlo ahora, aunque fallé, aunque me equivoqué, aunque no entiendo por qué hice lo que hice. Aún así, te amo. Ese es el tipo de amor que Jesús honra, el que permanece incluso en medio del fracaso. Y lo más hermoso es que a cada sí, Señor, tú sabes que te amo, Jesús responde con una asignación: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Te das cuenta? Jesús no solo perdona a Pedro, lo restituye. No le dice: está bien, te perdono, pero ya no puedes liderar. No le dice: puedes quedarte, pero al fondo sin responsabilidades. No. Jesús lo devuelve al propósito. Le entrega las ovejas. Le confía lo más preciado, sus hijos, su pueblo, y todo eso sin condiciones. Pedro no hizo penitencia. No escribió un ensayo teológico. No pidió perdón públicamente. Solo dijo 3 veces: tú sabes que te amo. Y eso bastó para que Jesús lo levantara. Jesús no hace como si nada hubiera pasado, pero tampoco define a Pedro por lo que pasó. Él reconoce el amor que aún habita en ese corazón roto, y sobre ese amor construye una nueva etapa. Eso también es para ti. Tu error no cancela tu llamado. Tu caída no borra el propósito. Si el amor sigue vivo, aunque sea débil, aunque tiemble, Jesús puede usarlo como el inicio de algo nuevo. Y no solo eso. Muchas veces es precisamente a través de esa herida restaurada que Él quiere usarte para sanar a otros. Pedro no fue el mismo después de esa conversación. Fue más fuerte, más humilde, más compasivo, más lleno de gracia, porque había experimentado el amor que restaura. Jesús no necesita gritar para cambiarte. A veces, todo lo que hace es mirarte a los ojos y preguntarte: ¿me amas? No te está pidiendo perfección.
Solo quiere que le digas si todavía le amas. Y si tu respuesta es sí, entonces prepárate, porque Él no solo te va a perdonar, te va a levantar, te va a enviar, te va a confiar cosas que nunca imaginaste. Pedro negó 3 veces. Pero Jesús le dio 3 oportunidades para decir que lo amaba. Así es su gracia. Siempre te da el número exacto de oportunidades que necesitas para volver. Y más. Número 4. Una nueva misión. Cuando Jesús convierte el quebranto en propósito eterno. La escena todavía está cargada de emoción. Pedro acaba de decirle 3 veces a Jesús: tú sabes que te amo. Y con cada respuesta, Jesús le dio una tarea: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pero ahora, Jesús da un paso más. No solo ha restaurado a Pedro, ahora le revela su futuro. Y lo que le dice es fuerte, profundo, intenso. De cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te vestirá, y te llevará a donde no quieras. Juan, que escribe este evangelio, nos explica lo que esto significa. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Es decir, Jesús le está profetizando a Pedro que, en el futuro, su amor será probado. Y esta vez, será firme hasta el final. Esto es impactante. Pedro, el que había caído, el que había negado con miedo, el que había llorado amargamente, ahora recibe una palabra que lo eleva. Jesús no lo ve como alguien que falló, sino como alguien que dará su vida por amor. ¿Te das cuenta? El mismo que huyó será el que permanezca hasta el final. El mismo que negó será el que glorifique a Dios. Y esto nos enseña algo poderoso. Dios no te define por tu pasado, sino por lo que Él sabe que harás con su gracia en el futuro. Pedro probablemente no lo entendió del todo en ese momento, pero sí debió sentir lo que esas palabras implicaban. Tu vida no terminó en el fracaso, Pedro. Apenas comienza. Y lo que harás con ella glorificará al Padre de maneras que no puedes imaginar todavía. Imagina lo que eso debió significar para Pedro, él que, hasta hace unos días, pensaba que todo estaba perdido. Ahora escucha a Jesús hablarle del futuro. Un futuro que incluye madurez. Cuando seas viejo, misión, apacienta mis ovejas y entrega. Extenderás tus manos. Y sí, también sufrimiento. Pero ya no sería el miedo el que guiaría su vida, sino el amor. Un amor que fue probado, restaurado y afirmado. Jesús no lo protege del dolor, pero le da una razón para atravesarlo: la gloria de Dios. Cuando sabes que tu vida va a glorificar a Dios, el miedo cambia de lugar, y el quebranto también, porque lo que parecía tu ruina se convierte en tu preparación. Después de todo esto, Jesús le dice algo sencillo, pero tremendamente poderoso: sígueme. Y aquí volvemos al inicio de todo. ¿Recuerdas? Hace años, en otra orilla, cuando Pedro era solo un pescador, Jesús lo miró y le dijo esas mismas palabras: sígueme, y te haré pescador de hombres. Y Pedro lo dejó todo y lo siguió. Ahora, después de todo lo vivido, los milagros, los errores, la negación, el dolor, la resurrección, Jesús vuelve a decirle lo mismo: sígueme, porque el llamado de Dios no cambia, y eso es hermoso. Jesús no le dice: bueno, a partir de ahora, vamos a empezar un plan B. No, vuelve a invitarlo al mismo camino. El plan A sigue en pie. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Pedro cayó, negó, fracasó, pero Jesús no lo reemplazó. No buscó a otro, no dijo: bueno, Pedro ya falló, vamos con Juan o con Andrés. No, Jesús vuelve por Pedro, lo restaura y le dice: sígueme. Esto nos muestra el corazón de nuestro Señor. Él no llama a los perfectos, llama a los sinceros, a los que fallan pero vuelven, a los que lloran pero no se rinden, a los que, aunque caigan, siguen amando. Ese eres tú. Si alguna vez pensaste que tu fracaso canceló tu propósito, mira a Pedro.
Porque si Jesús lo restauró a él, también te va a restaurar a ti. Cuando Jesús le dice, sígueme, está diciendo, todavía quiero caminar contigo. No he cambiado de idea sobre ti. Aún tengo planes contigo. Tu caída no cambió mi amor. Lo que empezó aquel día junto al mar, continúa. Y es que el seguimiento a Jesús no se basa en la fuerza del discípulo, sino en la fidelidad del Maestro. Pedro entendió eso. Por eso, años después, escribiría en sus cartas palabras llenas de gracia. Palabras que hablaban de esperanza, de restauración, de amor incondicional. Porque Pedro vivió en carne propia lo que es ser perdonado y enviado. Jesús también te está diciendo a ti, sígueme, aunque hayas fallado, aunque tengas miedo, aunque no entiendas todo. Él ya vio tu final y sabe que si decides volver a amarlo, tu vida glorificará a Dios. Quizás piensas que no eres digno, y tienes razón, no lo eres. Pedro tampoco lo era. Pero el llamado no se basa en tu dignidad, se basa en la gracia de aquel que llama. Y si esa gracia te alcanzó, también te va a levantar. ¿Puedes ver la belleza de este momento? Pedro, el que pensaba que había arruinado todo, termina escuchando de Jesús que aún hay propósito, que aún hay destino, que su vida no será recordada por su negación, sino por su entrega. Ese es el poder de la restauración. No borra el pasado, pero redime el futuro, y tú estás invitado a vivir lo mismo. Porque si Jesús te dice, sígueme, es porque todavía tiene planes contigo. Número 5. ¿Y el qué? Cuando Jesús nos enseña a dejar de compararnos para seguir nuestro propio llamado. Acabamos de vivir uno de los momentos más emocionantes del Evangelio. Jesús ha restaurado a Pedro, lo ha levantado del polvo de su vergüenza, le ha devuelto su propósito y le ha dicho con claridad, sígueme. Pero justo cuando todo parece encaminarse, Pedro hace algo muy humano, muy nuestro. Mira a su alrededor, ve al otro discípulo, Juan, y pregunta, Señor, ¿y qué de este? Esa pregunta, aunque sencilla, revela mucho. Pedro acaba de recibir un llamado personal, una misión única, una palabra directa del Maestro. Pero en lugar de quedarse meditando en eso, desvía la mirada y empieza a compararse. ¿Te ha pasado? Dios te habla, te sana, te confirma que tienes propósito. Pero entonces, ves a alguien más y te preguntas, ¿y ella? ¿Y él? ¿Por qué a mí me tocó este camino y a esa persona otro? ¿Por qué yo tengo que atravesar este proceso? ¿Por qué parece que otros la tienen más fácil? Eso es exactamente lo que Pedro hizo. Acaba de recibir una palabra sobre su futuro. Sí, incluía sufrimiento, pero también gloria. Y en vez de quedarse con eso, se gira, mira a Juan y dice, ¿y él qué? Esa pregunta puede parecer inocente, pero en realidad es un reflejo del corazón humano que aún no ha aprendido a abrazar su llamado sin mirar el de los demás. La respuesta de Jesús es tan directa como hermosa. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, tú, sígueme. O sea, no te compares, no mires su camino. El tuyo es tuyo. Tú, enfócate en seguirme. Jesús corta de raíz esa tendencia que tenemos de mirar al lado en vez de mirar al frente. Porque cada llamado es diferente. Cada propósito tiene su forma. Cada historia tiene sus batallas y sus bendiciones. Y lo que Dios tiene contigo es exclusivamente contigo. Jesús vuelve a repetir lo que ya le dijo antes. Sígueme. Pero esta vez lo hace con énfasis, como diciéndole a Pedro y a nosotros. No te distraigas con los caminos de los demás. No pierdas tiempo comparando tu historia con la de otro. Yo tengo una ruta especial para ti. Confía, camina, sígueme. Y es que cuando te comparas, te desconectas. Te desconectas de tu gratitud, de tu identidad, de tu llamado. Te llenas de ansiedad por lo que otros tienen o hacen. Y olvidas que tu proceso también está lleno de propósito. Jesús no le explicó a Pedro cuál era el plan con Juan. No le dijo, bueno, mira, Juan va a escribir un evangelio, va a tener visiones en Patmos, vivirá más tiempo que ustedes. Nada de eso. Solo le dijo, ¿qué a ti? Tú sígueme.
porque no necesitamos saber lo que Dios está haciendo con otros para poder confiar en lo que está haciendo con nosotros. Y aquí hay una verdad que sana. La comparación no solo roba la paz, también distorsiona el propósito. Imagina si Pedro se hubiera quedado estancado en esa comparación. Nunca habría predicado en Pentecostés. Nunca habría sanado al cojo en la puerta del templo. Nunca habría escrito sus cartas. Porque cuando pones tu atención en otro, pierdes el fuego de lo que Dios quiere hacer contigo. Pero Pedro eligió bien. Sí, preguntó. Sí, tuvo un momento de distracción, pero luego se reenfocó. Y eso es lo que tú también puedes hacer hoy. Quizás tú también has hecho esa pregunta. ¿Y el qué? ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué no tengo lo que esa persona tiene? Pero hoy Jesús te dice, ¿qué a ti? Tú, sígueme. Tú que has vivido cosas diferentes. Tú que has pasado por procesos que otros no entienden. Tú que has llorado en lo secreto y te has sentido invisible. Dios te ve y no te llama a competir ni a imitar. Te llama a seguirlo, a tu ritmo, en tu historia, con tu pasado, tus heridas y también tu esperanza. Jesús personaliza su respuesta. No lanza una frase genérica, no dice, ustedes todos, síganme. No. Mira a Pedro a los ojos y le dice, tú, sígueme. Porque su amor es así, personal, íntimo, específico. Jesús no está buscando una versión mejorada de alguien más. Te está llamando a ti, tal como eres. Y cuando Él te llama, es porque ya sabe todo lo que va contigo. Tus cicatrices, tus debilidades, tus luchas internas, tus sueños rotos. Y aún así, te quiere en su equipo. Hoy, Jesús quiere recentrarte. Te dice, no te compares, no mires al otro, no envidies ni cuestiones lo que no entiendes. Solo sígueme. Confía en que yo escribo bien tu historia. Porque cuando te enfocas en tu llamado, floreces. Cuando sueltas la comparación, respiras. Y cuando decides caminar con Jesús, aún sin tener todas las respuestas, descansas. Así que, si te has sentido frustrado por no tener la misma historia que otro, si has estado comparando tus procesos, tus tiempos, tu ministerio, tus oportunidades, recibe hoy esta palabra de Jesús, que a ti, tú, sígueme, y vuelve a enfocarte, porque lo que Dios hará contigo es exactamente lo que tu corazón necesita y lo que el mundo necesita a través de ti. Número 6, del quebranto a la misión. Cuando Jesús convierte tu herida en el lugar donde nace tu propósito. Pedro ya no está hundido en el silencio de su culpa. Jesús ha hablado, ha sanado, ha restaurado, y ha dicho 2 veces, con una ternura firme, sígueme. Ahora, la vida de Pedro continúa, pero ya no es el mismo, porque cuando Jesús te encuentra en tu punto más bajo, no solo te consuela, te transforma. Antes de este encuentro, Pedro era impulsivo, temeroso, inseguro. Decía que daría la vida por Jesús. Y luego lo negó 3 veces. Prometía fidelidad. Y después corrió con lágrimas de vergüenza. Pero después de este encuentro en la orilla, Pedro se levanta con otra actitud. No con una perfección repentina, sino con una convicción profunda. Soy amado, soy restaurado, soy llamado. Y eso lo cambia todo. Hay algo poderoso en cómo Dios redime nuestras historias. No borra el pasado. No hace como si el error nunca existió, sino que lo transforma en testimonio. Pedro no fue restaurado para que olvidara su caída, sino para que la usara como punto de partida de un nuevo llamado. ¿Y sabes algo? Jesús hace lo mismo contigo. Tu fracaso no es tu final. Tu error no es tu identidad. Tu dolor puede ser el terreno donde Él planta su propósito. Unos días después, en Pentecostés, vemos al nuevo Pedro. Ese mismo hombre que negó a Jesús frente a una criada, ahora se pone de pie ante una multitud y proclama con valentía: a este Jesús, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo ha resucitado. ¡Qué contraste! El Pedro quebrado por su vergüenza, ahora es una roca sobre la cual Dios empieza a edificar su iglesia. Y todo comenzó allí, en la playa, con una conversación sencilla, con una pregunta:
¿Me amas? Y una respuesta llena de lágrimas. Tú sabes que te amo. No te equivoques. Pedro no fue restaurado porque lo merecía. No fue elegido porque era el mejor. No fue usado por Dios porque había hecho todo bien. Todo lo contrario. Fue precisamente su quebrantamiento sincero lo que abrió la puerta a un nuevo comienzo. Porque Jesús no necesita personas perfectas. Necesita personas dispuestas a amarle de verdad, aún desde el dolor. ¿Tú lo amas? Entonces ya tienes lo que Él está buscando. Qué hermoso es saber esto. El mismo lugar donde Pedro falló, la cercanía con Jesús, fue el lugar donde Jesús lo levantó. Y esa es la belleza del Evangelio. Lo que el mundo ve como final, Jesús lo ve como un punto de partida. Donde hay ruinas, Él ve cimientos. Donde hay cenizas, Él ve belleza. Donde hay lágrimas, Él ve agua que regará nuevas semillas. Quizá tú también has sentido que fallaste, que perdiste algo, que negaste lo que amabas, que no estuviste a la altura. Quizá te alejaste de Jesús, te hundiste en la vergüenza. Te preguntaste si Él aún te querría cerca. Pero hoy, Jesús vuelve a encontrarte, en tu playa personal, en ese lugar de cansancio, dolor o duda, y te pregunta con ternura, ¿me amas? No te está pidiendo que te justifiques, ni que expliques lo que hiciste, ni que arregles todo antes de acercarte. Solo quiere tu amor, y sí, aunque sea entre lágrimas, puedes decir, tú sabes que te amo. Entonces, prepárate, porque Jesús tiene un propósito que sigue en pie, a pesar de tu caída. Pedro no ofreció excusas, no dijo, Señor, perdóname por lo que hice. Ni siquiera pidió una segunda oportunidad. Solo se aferró a lo único que aún tenía, su amor sincero por Jesús. Y fue suficiente, porque para Jesús el amor sincero vale más que la hoja de vida espiritual más perfecta, vale más que los logros, más que los dones, más que las apariencias. Tal vez piensas que tu error te descalificó, que el divorcio, la caída, la adicción, la traición o tu pasado son marcas imposibles de borrar. Pero Jesús no solo borra, Él restaura, Él reconstruye, Él redime. Y lo más glorioso es que usa esas mismas heridas como plataforma para algo nuevo. Pedro no predicó desde una historia perfecta. Predicó desde una historia redimida. Y tú también puedes hacerlo. Si hoy sientes que estás en ese momento de quebranto, si el dolor o la vergüenza te han hecho dudar de tu valor, escucha esta voz. ¿Me amas? Y si la respuesta es, sí, Jesús, te amo. Entonces, escucha lo que sigue. Apacienta mis ovejas. En otras palabras, sigue adelante. Hay personas que te necesitan. Tu historia aún no ha terminado. Jesús no está buscando a alguien sin heridas. Está buscando a alguien dispuesto a caminar con Él, incluso con cicatrices. Pedro pensó que había arruinado todo, pero Jesús tenía Pentecostés preparado. Tenía cartas por escribir, iglesias por levantar, tenía enfermos por sanar, palabras por proclamar, y todo eso a través de Él. Tu historia también continúa, y si te atreves a creerlo, a pesar de todo, Jesús puede levantarte hoy. No porque tú seas suficiente, sino porque Él ya pagó el precio. Tal vez hoy te sientes como Pedro aquella mañana, con el corazón roto, mirando al suelo, cargando con la culpa de haber fallado. Y te preguntas si Jesús aún te querrá cerca, si todavía hay un propósito para ti. Pero al igual que con Pedro, Jesús no llega para condenarte, sino para invitarte a comenzar de nuevo. Él no te exige explicaciones, solo te hace una pregunta que atraviesa el alma. ¿Me amas? Y si hoy, con todo tu dolor, tu arrepentimiento y tu fragilidad, puedes responder, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces estás justo donde empieza la restauración, porque Jesús no te define por tu error, sino por su amor por ti. Y ese amor te levanta, te limpia, te devuelve el propósito. No importa cuán bajo hayas caído, si su gracia te alcanza, todo puede comenzar de nuevo. Así como Pedro fue transformado de quebrado a valiente,
tú también puedes levantarte. No es el final, es el inicio de algo mayor. Jesús te llama por tu nombre y te dice, sígueme. No mires atrás. No vivas desde la culpa. Vive desde el amor que te restauró, porque si Él no ha terminado contigo, entonces tu mejor capítulo aún está por escribirse. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.